Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de procesadores de texto. Más concretamente, vamos a ver nociones básicas de uno de ellos y luego además más adelante os voy a mandar algún ejercicio que se tiene que hacer con este procesador de texto. El procesador de texto que vamos a trabajar nosotros va a ser el documentos de Google. Este procesador de texto es gratis, se encuentra normalmente bien instalado por defecto en todos los teléfonos y tablets Android. Y si no se tiene, si veis que en el cajón de aplicaciones nos aparece documento, veis que a mí sí me aparece, pues simplemente entráis en Play Store, ponéis documentos y fijaros que la primera opción que os aparece es documentos de Google. Bien, yo lo tengo instalado, no tengo que instalar nada. ¿Por qué vamos a usar este? Pues porque este procesador de texto, aparte de que es gratis, pues se puede utilizar desde el teléfono, se puede usar desde el teléfono o desde una tablet. Yo lo estoy usando desde una tablet, pero desde el teléfono es exactamente igual. También se puede usar desde el ordenador, pero para ello no hay que instalar nada, sino simplemente abrir el navegador Google Chrome, por ejemplo, lo ponéis en la barra de direcciones y os aparece documentos de Google. Es decir, que se puede usar en el ordenador también. En el ordenador veréis, si entráis en el ordenador, veréis que aparecen algunas opciones más. Siempre va a ser más cómodo trabajar texto en un ordenador con la pantalla más grande que en la tablet y por supuesto en el teléfono. Pero se puede usar en el teléfono. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como he dicho, ver que los tenemos instalados y una vez que lo tenemos instalado, vamos a abrir. Al abrir, me va a aparecer normalmente esta ventana donde me aparecen los últimos documentos que yo he abierto con este programa. Veis que aquí tengo un montón de documentos que son trabajos de alumnos. Si pincháis en el cuadro donde se abre el menú, aparecen más opciones. La más interesante para nosotros será la de archivos sin conexión. Yo le voy a dar. Yo ahora mismo no tengo ninguno. Archivo sin conexión quiere decir que ese archivo, ese documento que vosotros creéis, se va a encontrar en vuestro dispositivo almacenado. Es decir, documento que a mí me salga aquí quiere decir que está en la tablet. No está en la nube, en Google Drive ni nada de eso. Está de forma local en la memoria de mi tablet, o en la memoria del teléfono, o en la memoria en el disco duro del ordenador. Si trabajáis con ordenador. Entonces, si os fijáis, aquí abajo aparece un más. Con ese más, yo lo que voy a hacer es crear un documento nuevo. Esto también se puede hacer directamente desde Google Drive. Fijaros, si abrís Google Drive, pues también aparece ese más ahí, solo que me va a dar más opciones. Me va a dar la opción de crear carpetas, de crear hojas de cálculo, presentaciones, pero también documentos de Google. ¿Cuál será la diferencia? Pues que si trabajamos desde Google Drive, cuando el documento se guarde, se va a quedar guardado en Google Drive. No se va a quedar guardado en la tablet o en el teléfono, a no ser que yo le indique que quiero trabajar sin conexión. Pero por defecto se va a quedar guardado en la nube, en Google Drive. Sin embargo, si yo lo hago a partir de aquí, a partir de documentos, pues sí que se va a quedar guardado en la tablet del teléfono, pero yo también luego lo puedo poner en Google Drive. Es decir, se puede hacer de las dos maneras y de las dos maneras se puede tener tanto en la memoria del teléfono o la tablet o se puede tener guardado en la nube, en Google Drive. Bueno, vamos a empezar. Deciros que yo para comodidad, para escribir, tengo conectado a la tablet un ratón, por eso me aparece este cursor, y tengo conectado también un teclado Bluetooth, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que escriba, no
me va a salir el teclado virtual en la pantalla, con lo cual es más cómodo. Bueno, pues aquí tenemos. Podemos crear un documento a partir de plantillas o un documento en blanco, que es lo que voy a hacer aquí. Nuevo documento. Pues ahí tenemos un documento en blanco. En principio, obviamente, no tiene título. Ahora después le pondremos título al archivo. Bueno, pues aquí yo ya puedo escribir. Esto pues es una prueba de procesador. Aquí estoy escribiendo mayúsculas. Obviamente tengo dado bloqueo de mayúsculas. Puedo escribir todo el texto que yo quiera. Bueno, me ha salido. Vamos a corregir un poquito de ortografía. Puedo. Y aquí me ha salido un poquito disléxico. Ahora. Bien. Obviamente puedo usar negrita, puedo usar cursiva, puedo usar subrayado, puedo usar tachado. ¿Cómo selecciono una palabra? Pues si no tengo ratón, simplemente dejo pulsado con el dedo encima de la palabra y se despliega este pequeño menú donde tengo las opciones de cortar, copiar, pegar, seleccionar, etcétera, etcétera. Bien, también puedo, en cuanto al texto, cambiar el color del texto. Por ejemplo, lo quiero en azul. O puedo ponerle un resalte en amarillo. Es decir, fijaros que se pueden hacer muchas cosas. No tiene todas las opciones como un procesador de texto de ordenador tipo Microsoft Word o LibreOffice, pero para hacer un trabajo de tecnología o de cualquier asignatura es más que suficiente. Otra cosa útil que tiene este procesador de texto, por supuesto puedo insertar imágenes. Fijaros, aquí me aparece esta barra de herramientas referidas todo a las características de los textos que yo escriba. Yo puedo desplegar esto y todavía me salen más características de texto, o puedo darle a más y me aparecen otras opciones que ya no tienen nada que ver con el texto. Por ejemplo, puedo insertar una imagen. Cuando yo quiero insertar una imagen me va a preguntar si quiero hacer una foto nueva o quiero elegir una imagen que ya tengo guardada. En este caso sería una imagen desde las fotos, por ejemplo. Vamos a poner esta imagen, la otra era de un tío muy feo, lo vamos a dejar. Vamos a poner mejor esta. Bueno, pues ahí tenemos una imagen. Esta imagen yo pues la puedo centrar si quiero. La puedo colocar más para arriba, más para abajo. Obviamente, si sigo escribiendo texto, me va a salir centrado puesto que la imagen la he puesto centrado. Yo quiero volver a escribir en el otro lado. Pues justifico a la izquierda y no hay problema. Bien. Otra opción muy útil que se puede hacer con el procesador de texto y es insertar tablas. Muchas veces cuando queremos ordenar texto es muy cómodo usar tablas. Pues aquí se pueden usar tablas. Pues igual que hemos insertado una imagen que aparecía en el menú desplegable al pinchar en el más, este que hay aquí, pues también, si os fijáis hacia abajo, aquí, debajo de imagen, aquí está la opción de insertar tabla. Si yo pincho, me pregunta cuántas columnas quiero y cuántas filas. Puedo variar el número de filas y columnas, insertar tabla, y ahí la tengo insertada. Me aparecen estas tiras de aquí, arriba y a la izquierda, que representan las filas y las columnas. Obviamente, si yo pincho fuera, esto no se ve. Solamente se va a activar cuando yo
seleccione y pinche en la tabla para poder escribir o para poder seleccionar lo que yo quiera. Por ejemplo, puedo escribir aquí. Obviamente, todas las características del texto que están dentro de las celdas de la tabla también las puedo modificar con estas herramientas que tengo aquí. Por ejemplo, puedo ponerlo en negrita y de color rojo. Igual que podía yo modificar las características del texto fuera de la tabla, lo puedo hacer con el texto que hay dentro de la tabla. También puedo hacer que las columnas y las filas sean más grandes o más pequeñas. Para eso están estas barras de aquí. Fijaros, si yo pincho una de estas barras se selecciona, en este caso, toda la columna completa. Y si yo tiro, puedo cambiar el ancho de la columna. Puedo hacerlo también aquí. O puedo hacerlo con las filas. Puedo agrandar la fila si quiero. También resulta que puedo insertar filas. Por ejemplo, si yo quiero, después de puedo escribir, tendría que haber metido otra columna más, pues puedo seleccionar la columna y fijaros, puedo insertar columnas delante o después. Acabo de meter dos columnas nuevas. Bueno, pues estas serían las herramientas más útiles del procesador de texto de Google Documentos. Como veis, se puede hacer casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa dentro de que queramos hacer un trabajo, presentar un escrito, hacer algún ejercicio. Siempre puedo usar este procesador porque tiene las características suficientes para poder hacer cualquier trabajo. Y además, con la ventaja que ya comenté antes, que se puede usar desde el teléfono o la tablet. No, solamente hay que asegurarse de que lo tenemos instalado, que es gratis por otra parte. Bien, una última cosa. Vamos a darle nombre al archivo. Una vez que tenemos hecho el trabajo, pues pulsamos en el tic que hay aquí y ya fijaros, ya no puedo editar. Puedo editar si pincho, ¿de acuerdo? Porque se vuelve a abrir. Entonces, fijaros, aparece aquí, documento sin título, guardando. Si yo pincho aquí, repito, si yo pincho aquí encima, le doy por ejemplo con el dedo con el ratón, pues me permite cambiar el nombre al documento. Él me sugiere, el procesador me sugiere como nombre de documento la primera línea de texto que se encuentra, pero esto yo no lo quiero. Esto, por ejemplo, es una prueba de documento. Le damos a aceptar. Y fijaros que el nombre del documento ya ha cambiado. Antes no tenía título el documento y ahora sí. Vamos a salir del documento. Y ahora fijaros que antes en archivo sin conexión no tenía nada, estaba vacío. Pues ya me aparece este. Prueba de documento. Y una última cosa muy útil. Siempre os he dicho que cuando se manda un trabajo, que lo mandéis en PDF. Muchas veces me habéis preguntado que cómo se hace lo del PDF y tal. Y siempre he dicho que los procesadores de texto tienen la opción de convertir a PDF. Pues este también. Fijaros, una vez que salimos del documento y vemos el documento aquí, puedo tener varios, pues le doy a los tres puntitos y me aparece la opción imprimir. Bueno, vienen más opciones. ¿Veis? Bueno, pues me aparece la opción imprimir. Obviamente, si tengo conectado el teléfono o la tablet con una impresora de forma inalámbrica, yo puedo sacarlo en papel. Pero también puedo hacer lo siguiente. Fijaros, se abre el diálogo de impresión, que sería este. Y aquí me aparece para que elija impresora. Obviamente yo no tengo conectada la impresora a la tablet, perdón. Entonces solamente me sale la opción guardar como PDF. Entonces fijaros, en vez de imprimir en papel, voy a imprimir en un PDF. Le doy a guardar como PDF,
aquí aparece el iconito este de un disquete que me va a permitir guardar. ¿Dónde se va a guardar? Pues se va a ir siempre a la carpeta descargas. Si quiero le puedo cambiar el nombre, si no toco nada se va a quedar con el mismo nombre, le doy a guardar y fijaros, si ahora me voy a la carpeta descargas, no está aquí, fijaros que ya me aparece ese documento, prueba de documento como PDF. Si yo lo abro, pues se me va a abrir con el visor de PDF que tengo instalado. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero enviar un trabajo que yo he hecho, pues lo más cómodo siempre para evitar los problemas, recordad que siempre es enviar en formato PDF. Bien, como siempre, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, escribidme y yo os contestaré. Adiós.